una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, el autor nacional Patricio Urzúa conversará con Carlos Reyes de sus dos últimas novelas, Nunca y Las variables cataclísmicas, que es la última que nos convoca, más reciente, muy bien criticada. Y ahora sabremos algunos detalles de este gran autor. Los dejo con ellos. Gracias. Gracias por los lectores. Sí, no, gracias. Dos últimas novelas son las dos primeras. Está bien, está bien. Buenísimo. Suena mejor. Pato, Nunca y Las variables cataclísmicas son los libros que tenemos acá. MC Cruz del Sur, ¿no? Sí. Pato, tú trabajaste muchos años como escribiendo de música en Super 45. Sí. De la música, del pop, del rock, pasaste a la novela. Sí. ¿Era un camino natural? ¿Pensaste alguna vez en que te ibas a convertir en eso que la gente llama escritor? ¿O nunca? No sé, yo creo que... Es que a mí lo que siempre me ha interesado es escribir, bueno, o sea, así como bien en abstracto, bien de la nada, ¿no? Entonces en algún momento, claro, empecé a escribir sobre música. ¿Fue natural eso de llegar a escribir de música? Sí, porque, o sea... ¿Fue como un trabajo, un Yo empecé proceso? escribiendo de la música que me gustaba, en el fondo. No, nunca... En el principio no fue una cuestión forzada, así como de que me mandaban o me pasaban el disco de Madonna y tenía que reseñarlo o algo así. Sino que para mí siempre fue como reseñar o entrevistar a grupos que me gustaban. Y después, obviamente, claro, hay cierto como progreso ahí y uno empieza como a profesionalizarse de alguna manera, ¿no? Y claro, terminé reseñando, qué sé yo, el recital de Madonna. De hecho, yo alguna vez lo reseñé para Rolling Stone. Pero... Y esa escritura, como digámoslo, periodista musical, era como, empezaron con cosas muy tímidas, después como adornando un poco, contando la historia del viaje, entrevistar al tipo, cómo estaba vestido, la ambientación. Era también una suerte de escritura de ese tipo, como la que inauguró, por ejemplo, la revista Rolling Stone en Estados Unidos en un tiempo, cuando Rolling Stone la rompía en esos años. Es que a mí me... ¿Llegaste a escribir así? ¿Como una antesala de lo otro? Sí, de todas maneras. Porque a mí me gustaba... O sea, yo de hecho nunca fui seguidor del periodismo musical. Nunca fui como lector de no sé, como de Greil Marcus, ¿cachai? O como de... Como nunca admiré mucho... sí me interesaba, ponte tú, no sé, pues llevar un poco así, modestamente, yo como que en mi mente eso era lo que hacía, ¿no? Llevar un poco así como a Ballard a la crítica de música, ¿sabes? O a Hunter S. Thompson, o sea, obviamente uno como que ahí tiene como sus claro, sus ídolos, ¿sabes? Los escritores a los que admira, y uno trata de hacer algo así en función del periodismo musical, bien o mal. No quiero decir así como, no quiero sonar así como que la hice pedante, así como decir como, yo soy el Hunter S. Thompson del periodismo. No, jamás, en ningún caso. Pero obviamente yo trataba de escribir como los escritores que admiraba sobre música. No como un tipo que escribe solo de música. Como que mis referentes de verdad nunca fueron periodísticos, salvo, ponte tú, no sé, un par de periodistas locales de música, así como Day Ponce o Marisol García, que me parecen, digamos, intachables, ¿no? Me parecen como, admiro lo que hacen, siempre lo admiré, digamos. Pero me interesaba otra cosa, ¿no? Me interesaba como... Y de hecho, lo que menos me interesaba era como el rigor periodístico. Me gustaba más escribir como desde experiencia, ¿no? El devaneo. Y pensar en lo que uno está escribiendo, pensar en lo que dicen las letras, pensar. No tanto el dato, así como esta es la quinta placa de no sé qué, siempre detesté ese formalismo, los formalismos, los vicios de la forma del periodismo en general, nunca los respeté mucho, me parecen bien desagradables. A mí me interesa mucho más, por ejemplo, ahora que salió este video nuevo de David Bowie, que está increíble, Black Star. Claro, me interesa mucho más de repente como leerlo desde alguna parte o conectarlo con estéticamente con Ziggy Stardust, pero también con Outside, ¿cachai? Para mí, o sea, eso es mucho más rico que llenarte de datos, ¿cachai? Claro que el camino de la crítica, que va más allá de me gusta o no, esa crítica impresionista, sino que una crítica
que ayude al lector una lectura, a entender o a llevarlo hacia otros lugares. Una eso también es la crítica. Ahí, claro. No decir que este libro es bueno o malo, sino que cómo guiar una posible lectura desde lo que tú sabes. Dar pistas. Es que eso es lo mejor que uno puede ofrecer. Dar pistas, ¿no? Luces. Lo mejor que uno puede ofrecer como crítico es una lectura. Exacto, no una afirmación taxativa. Y no una colección de datos tampoco, así sí. como del dato nerd. Claro, de cosas que están en Wikipedia para empezar, entonces como que, no sé, me parece que si la crítica de música, que es de la que estamos hablando, ¿no? Reviste alguna utilidad hoy en día, es precisamente como el juicio, la edición, digamos, la posibilidad de crear como una especie de lenguaje acerca de la música. Algo que a veces que está en la música, pero que no todos pueden leerlo desde la música, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo crecí leyendo críticas y reseñas y qué sé yo, en un momento en que de verdad era la única manera de informarte acerca de un disco antes de escucharlo. Exacto. ¿No? Y ahí, claro, tenía un valor fundamental, ¿no? No era como que estaba streameándose el mismo día que salió, sino que de verdad tenías que esperar que llegara la disquería o encargarlo, no sé qué, y no sabías si valía la pena encargarlo, entonces tenías que leer acerca del disco. Pero y sabías ahí si te gustaba o no. Claro, pero no desde el juicio taxativo, decía yo, del sí o no, sino que desde una apreciación. Claro. Ya, y este jovenzuelo, muchacho que viene del sur de Chile, muchas gracias por lo que se pone a escribir de música y de pronto dice, y se enfrenta a una primera novela. ¿Qué pasa en ese intertanto entre ese muchacho que viene del sur, que ve esta ciudad maravillosa, se ve iluminado por esta ciudad, y se pone a escribir? No importa, pero esto es literatura también. Llega y ve la ciudad y dice, oh, y de pronto, su primera novela. ¿Cómo se produce eso? Lo que pasa es que yo, bueno, como te dije, lo que vi siempre, o sea, era como esta necesidad de escribir, más bien. O sea, es todo lo que... ¿Siempre escribiste de todo? Es lo que todo el mundo dice. Sí, pero ¿escribiste de todo lo que se te ocurría? ¿Hay apuntes de cuadernos llenos de... Apuntes de tonteras y cosas así. Escenas, frases, palabras, o sea, como sí, de repente como pequeños esbozos de cosas, pero que nunca conducían mucho a nada. Y me acuerdo que yo estaba escribiendo una reseña por una revista de vino, en la que yo trabajaba. O sea, pasaste picoteando por todos lados. No, pues, de todo. ¿Estabas escribiendo esa reseña para una revista de libros? Y tenía encima, al lado del computador, como que había estado hojeando un libro de una acuarela china. Así como de la época como del gran salto hacia adelante. Era como bien proselitista. Eran unas acuarelas muy bonitas, qué sé yo. Y de repente, como de puro aburrido, como para hacer un paréntesis así como en el artículo que estaba escribiendo, escribí una reseña de una acuarela, que sale Mao. El presidente Mao con jóvenes obreros. Sí, con la que comienza Nunca. Claro, y ahí como que dije, de repente la crítica o la reseña digamos, histórica, claro, de artes visuales, ¿sí? No está tan lejos de lo que estoy haciendo. Y ahí como que se me ocurrió el personaje de este crítico. Dije, ahí podría escribir esto. Y podría ser este crítico y como que lo empecé como a armar, vestir así, sí. Claro, como que se empezó como a recortar. Sí. Y dije, ya bueno, filo, y empecé a escribir. Es interesante cuando uno lee Nunca, de Pato, y después Las variables cataclísmicas, tengo la sensación de que, y que lo ve uno cuando las lee, las dos novelas, que la estructura está antes, incluso que, como tú lo mencionas a veces, tú construyes tus novelas y su construcción es transparente para el lector. Siento yo. Eso es, estas novelas que dicen, ¿cómo armaron esto? Qué raro es. Tus estructuras sobre las que sostienes el libro son evidentes para quien las lee, no están ocultas. Es que puede tener que ver con que a mí efectivamente como que la estructura me preocupa, la encuentro problemática, digamos. Me parece que es como, o sea, para mí, la manera en que yo resuelvo como la escritura de una novela es una cosa de bloque. Armando. Es una cosa de qué es lo que pasa aquí y vamos moviendo para acá. Entonces, claro, a lo mejor yo de hecho como que admiro mucho una novela como orgánica, ¿no? Así como bien como fluida.
no es mi caso. Para mí la estructura se me plantea desde el principio como un problema. Y tal vez, claro, por eso es muy evidente, como decís tú. Cuando digo evidente no significa que no, sino que es evidente. No, lo entiendo así, yo necesito como que se vean los bloques, para yo mismo también como saber cómo poblarlo, o saber cómo opera un bloque en relación a otro. ¿Funciona escribiendo tu novela en pequeños segmentos que vas cambiando? ¿Usas papeles, pizarra? Listas, yo hago listas de cosas. Yo hago listas de cosas o dibujitos, y después como no sé, como unas tramas, ¿cachai? Como unas redes de cosas. ¿Funciona entonces como visualmente tu escritura? Claro, o sea, yo lo que más, o sea, como que de las disciplinas que más admiro, así como pensando, ya que estamos hablando de la estructura, es la arquitectura. Yo creo que la construcción como de volúmenes en el espacio es una cuestión que yo sería perfectamente incapaz de hacer. Porque no me imagino algo como en 3 dimensiones, me imagino como imágenes nomás. Pero tal vez como mi pequeño intento modesto de acercarme a la arquitectura, digamos, es como ir construyendo darle sentido, ¿no? Como esta serie de bloques o esta colección de bloques y ver cómo se conectan unos con otros. Sí, otra cosa que pasa en las 2 novelas también, es que también tú desciendes, por decirlo de alguna manera, estos detritus de géneros, ¿no? Terror, ciencia ficción, los tomas, los transformas en otra cosa y los lanzas. Yo cuando leí Nunca, yo siempre digo, a mí ponme una novela o una obra de teatro, un film o lo que sea, con el fin del mundo y ya me atraparon. Claro, y compré la entrada o compré el libro. Entonces, me gustó mucho cuando uno comienza leyendo Nunca, de Pato, y dice, esta historia comienza con una lluvia de estrellas fugaces y termina con el final del universo conocido. Maestro. Maravilloso. Y ahí entronca con esto de la ciencia ficción, ¿no? Empieza de alguna manera como el Día de los Trífidos, ¿no? Sí, una lluvia de estrellas fugaces y después... O como el Eternauta. Exacto. Sí. Me gusta esa idea tuya de descender a esta basural de los géneros, más bien repudiados por la alta cultura, los tomas, pero tus novelas no son ni de terror ni de ciencia ficción, en rigor. Son pretextos para hablar de otras cosas. Sí. ¿Qué pasa con Nunca? ¿Cuál es la idea central de Nunca? Nunca es una novela sobre la soledad. Siempre fue una novela sobre este personaje que en el fondo vive fuera o al borde, o vive como en la frontera, y una frontera bien autoimpuesta, no es que tenga como un problema, o que sea marginal, o que pertenezca o no pertenezca, sino que sencillamente el mismo, como que está un poco aburrido del mundo y eso lo hace ser un poco distante. Pero es interesante esa mirada, porque es una mirada de un tipo profesional, es un profesional, es un que vive en su departamento, que lo puede pagar, pero que está solo. Sí. Y que tiene que ver mucho con un estado de situación local. También hay muchos jóvenes, mujeres y hombres profesionales que ganan buenos sueldos, pero que viven en esos departamentos de soltero o soltera, sí, en la ciudad de Santiago. Sí, yo me acuerdo de hecho que... 2 cosas a propósito de lo que dijiste, sí. Una es que efectivamente yo siento que las relaciones sociales son mucho más frágiles de lo que uno cree. Y que de verdad toda la gente que a uno lo rodea, o sea, ojalá uno tiende como a formar vínculos y a creer en las relaciones que uno tiene con la gente, qué sé yo. Pero yo siento que son muy interrumpibles, digamos, son muy delicados, ¿no? Y que no es tan difícil terminar solo, no es tan difícil como que se corte todo alrededor de uno y terminar convertido como en una especie de náufrago, digamos, social. Y por otra parte, lo del trabajo sí, es raro porque a mí siempre como que me importa mucho. Una de las primeras cosas que yo termino acerca de un personaje es como qué es lo que hace. Qué es lo que hace como para ganarse el pan. Y qué es lo que con esa plata puede hacer y no puede hacer en cuanto a personaje, ¿no? Es como la definición más fome de un personaje, pero también es la más útil para empezar a darse cuenta desde el primer momento qué podía esperar de un personaje que no. Si te digo que de un profesor básico, y al tiro se mueve en cierta parte de la ciudad, al tiro hay cosas que puede hacer y cosas que no, hay cosas que se esperan de él y cosas que no, y eso y lo interesante es ver cómo salir de ahí o cómo jugar con eso y cómo
de repente, claro, ponía a ser un profesor básico, por ejemplo, a hacer algo que jamás un profesor básico haría, o un taxista, o un astrónoma, ¿cachai? O un crítico de arte. Es como... Pero yo lo defino desde ahí, yo lo defino desde la ocupación. La ocupación para mí es como una de las matrices de un personaje. Porque... Sí. Y otra cosa que pasa en los dos libros es tu gusto por la cosa, digamos, las artes visuales en general. En el primer libro, principalmente un crítico de arte, y en el segundo, la historieta, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero en el primer libro, tú pones, los capítulos están divididos, aparece cada cierto tiempo una de las críticas de este autor. Entonces aparece Carlos Reynoso, que además es músico, sí. Aparece Papas Fritas, aparece Carla Mackay, sí. Y aparece incluso Jack Kirby, que ya enuncia probablemente tu próxima novela, porque Jack Kirby es un historietista. Entonces aquí está, voy a permitirme leer, y también porque me ayudas tú después de leer, dice The Best Friends Forever. Papas Fritas, Francisco Tapia, 2009, óleo sobre madera, 35 por 45. Dice así, es breve. Retratados con pinceladas temblorosas que le dan a las figuras el aspecto que tienen las cosas vistas desde debajo del agua, Ronald McDonald y Darth Vader se dan un abrazo de amigos. El descuidado cielo azul atrás sugiere una pintura amateur o el registro apurado hecho por una cámara Polaroid. El gesto del payaso pelirrojo de la comida rápida parece estar captado en la mitad de una frase. La boca abierta, los ojos brillantes, las cejas arqueadas. A la derecha Darth Vader se pierde en los detalles. La sombra y el rostro amable del imperio y el devorador. La sombra y el payaso caminan juntos abrazados como quien va a un picnic. Parecen caminar hacia el espectador, invitarlo a ser parte de la fiesta. Las líneas negras que separan algunas zonas de color y el aspecto enfermizo de ambos sugieren una verdad superior. Eso de que son dos rostros distintos al final es una ilusión. Detrás de ambos por distintos caminos se esconde la muerte. ¿No? Haces estas digresiones en la novela que son los críticas o reseñas poéticas a veces de Ricardo. Claro. Y ahí entronca con este gusto tuyo por la imagen, que es muy fuerte en tus dos libros. Sí, es raro. Hay mucha gente que me dice como sí, es muy visual lo que tú escribes. Y a mí me pasa que yo siento que no. Yo siento que es como más bien... A mí lo que me importa es como el texto. Entonces, a lo mejor, claro, hay una especie de esfuerzo súper consciente por trasladar algo que es visual a un texto, digamos, ¿no? Pero para mí el texto es el texto, es como a mí o sea, yo, evidentemente, claro, yo lo primero que tengo es como una colección como de imágenes, ¿no? Y de hecho, él nunca es explícitamente así, o sea... Empieza con las imágenes. Empieza con las imágenes y yo, antes de escribir la novela, digamos, lo primero que hice fue una lista de cuadros. Que me ayudaron como a estructurar la novela. Y de ahí escribí las reseñas. Y de ahí escribí los capítulos. Sí. Pero, o sea, pero no en orden, ¿no? Sí. O sea, la secuencia fue esa, pero digo, escribí primero, de hecho el primer capítulo que escribí es uno de los de la mitad, que es cuando empieza como el apocalipsis en La Vega. Sí. Claro, ese fue como el primer, lo primero que escribí en la novela fue esa escena. Claro, y tú pones a tu personaje acá, Ricardo, en una intríngulis muy potente porque el mundo se está acabando. Todos saben que va a acabarse el mundo y hay un tiempo. Claro. Hay un tiempo y ahí pasan cosas. ¿Qué pasa cuando la gente sabe que le quedan, como en la canción de Bowie, volvemos al maestro, ¿no? Quedan 5 años, 5 years, ¿no? Claro. Hay 5 años de vida. ¿Qué hacemos ahí? Esa premisa está en la novela. ¿Qué hace que tus personajes piensen antes de ese fin del mundo? ¿Qué le pasa a Ricardo? O sea, se cuestiona su vida, pasan cosas. Pasan varias cosas, porque lo que pasa es que yo estaba escribiendo esta novela como el 2009, más o menos. Se publicó el 2012, pero sí. yo la terminé de escribir el 2010. Y la empecé a escribir yo creo que como en, no sé, septiembre, octubre, no sé, no me acuerdo los meses, pero a fines del 2009 la empecé a escribir. Y fue el terremoto. Fue el terremoto en febrero. Que es como un fin del mundo también. Pero me sirvió mucho, me sirvió mucho porque en Chile existe como un sentido de la tragedia que tiene que ver con la prolongación de la tragedia. No es como una cuestión así como un corte limpio o repentino de algo que de un día para otro cambia, sino que en Chile, como la tragedia, como todas las cosas, se tiende a alargar y tiende a ser una tragedia morosa. Y ya como que ya no querés más
sufrimiento y aparece otro sufrimiento. Es que está en una tragedia y se superpone con la siguiente y siguen. Claro, y es como ya, ahí está, qué sé yo, el gobierno en crisis, la economía en crisis, después terremoto, después temporal, y pasan y se sobreponen cosas, y como que se alarga todo, y se alargan todos los dolores, se alargan en Chile. Y se van entroncando con dolores nuevos. Entonces, claro, yo en algún momento pensé que el final, como que, digamos, la hecatombe, ¿no? El desastre, sobreviniera al final, ¿no? Así como ya en el último capítulo, ¡pam! Pero me gustó más dejarlo en la mitad, precisamente como para... Me pareció muy chileno como en el fondo, me pareció muy como un desastre, un apocalipsis local, lo más local posible. El desastre empieza en la página 88 del libro y tiene 120, claro. Es decir, era interesante ponerlos en esa situación y ver qué pasaba con ellos después de saber eso, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la gente cuando dice nos quedan semanas, días de vida? Claro, y tampoco uno sabe exactamente cuánto queda. Uno ve como que esta cosa avanza, pero no sabéis exactamente, claro, si son horas, días, semanas, meses. Queda poco. Sí. Queda poco. O sea, se va degradando la situación. Claro, a mí lo que más me llamaba la atención hacer ahí era ver cómo se comportaba la gente cuando ya no había reglas que seguir. Un poco como en Hijos del Hombre. La película. La película y el libro de P.D. James, que es como... lo que pasa es que, para los que no lo han leído o no lo conocen, la situación ahí es que la gente dejó de tener hijos y la humanidad ya no puede reproducirse. Entonces la gente es muy consciente de que el último que se muera va a ser el último ser humano sobre la Tierra y se acabó. Entonces hay como una especie de descontrol y de sensación de que la fiesta se está terminando, entonces dejemos la cagada. Puedo hacer lo que quiera. Claro, y que está muy clara en la película, está muy clara en el libro. Y yo quería como acercarme como a esa sensibilidad, ¿no? A eso como de que ya... digamos, las convenciones, las reglas, las barreras, ya no hay para qué respetarlas. Sí, pero al contrario de esas producciones norteamericanas, de las películas del fin del mundo, tu final es íntimo, es decir, no está esa cosa grandilocuente, sino no, la gran explosión, claro, así, no. Ricardo es un tipo que no es agradable, es un tipo común, pero tiene esas cosas, no es un tipo que uno dijera quisiera estar con él todo el tiempo, porque el tipo es un tipo, tiene momentos desagradables. Es un odioso, sí. Es un odioso, un tipo solo, ¿no? Que odia a todos, como que no conecta bien con la gente. Yo no creo que sea un mal tipo en rigor, pero este descenso infernal, este fin del mundo que él tiene y los que lo rodean, es pequeñito, es como la chilena, ¿no? Sí, es que no es grandilocuente. Bueno, lo que pasa es que nunca su mundo siempre fue pequeño en el fondo. Entonces, y de hecho a mí me servía mucho su punto de vista, precisamente para llegar a un final pequeño. Sí. No como, claro, no como... De hecho yo en ese tiempo me acuerdo como haber respondido como alguna pregunta así que me hicieron cuando había salido ese libro, y era así como ¿por qué Ricardo no es un héroe, no? Porque no es un héroe. Es protagonista, pero no hace nada heroico, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que, claro, pensé de inmediato como en la superproducción apocalíptica, no sé qué, que es como que... Y la verdad es que... Es la redención que tienen a veces esa historia. Incluso, claro, por mínima que sea la historia, igual siempre hay una redención, excepto que acá no mucho. Y a mí me pasa que el heroísmo, yo desconfío del heroísmo. Yo desconfío como de las buenas intenciones de la gente, en el fondo. Entonces yo creo que... Y me parece que el heroísmo es excepcional. Yo no conozco a ningún héroe así como de la vida real. Entonces... claro, creo que era más bien cerrar un poco un drama que era como bien privado para Ricardo, de una manera bien privada y bien en una pieza, así como... Sí. Nunca, cada cierto tiempo está atravesado también, aparte de estas digresiones o interrupciones de Ricardo con sus críticas, hay siempre en algunos momentos dos personajes que hablan constantemente. Sí. ¿Podrían leer un poquito lo que hablan en esta página? Esta serie de personajes que se van haciendo, uno le pregunta siempre a otro cosas y dialogan de alguna manera, claro. Va avanzando esto. Hay un diálogo de esos personajes.
Dice, pregúntame algo, cualquier cosa. ¿Crees en el amor? No mucho. Creo en los cuerpos. Las palabras son inventos, huevadas, cualquier cosa. Los cuerpos no mienten. ¿Qué crees que pasa cuando uno se enamora entonces? No sé, pero no tiene nada que ver con las palabras. Se me ocurre que es una especie de fiebre. Uno no piensa bien. ¿No? Eso es como el mundo según Ricardo también, ¿no? Sí. Como Ricardo ve las cosas, para que vayan conociendo al tipo. Es un cínico a veces. Es un cínico, pero o sea, a mí me parece encantador. O sea, sí, me parece, no sé, es un avestoso, pero seductor al mismo tiempo. Esa gente que uno podría conocer en una fiesta y no estar de acuerdo con él, pero enfrascarse en una conversación, ¿no? Bueno, todos conocemos gente así. Sí, por supuesto. Todos nosotros. Como gente pesada que te cae súper bien. Sí. Pero bien pesado. Como nosotros, por ejemplo, somos pesados. No, soy simpático. Pesado. Ese tipo de personas es, ¿no, Ricardo? Sí. O sea, es encantador si llegáis a conocerlo, pero Ricardo en realidad no deja que tampoco que nadie nunca lo conozca. Que nadie entre en su espacio privado. No, de hecho por eso la novela está contada en presente en primera persona. Porque es como... Bueno, para mí me parecía muy problemático escribir una novela en pasado si la novela tenía que terminar con el final del mundo, porque ¿de dónde estás escribiendo si estás escribiendo el pasado? Entonces tenía que ser en presente y tenía que ser en primera persona, porque tenía que ser Ricardo, tenía que meterte en la cabeza de Ricardo, en fin. Era como... Exacto. Y la novela tiene, como yo decía, tiene momentos fantásticos y horrorosos. Flirtea, recuerdo ese vagabundo que nuestro personaje protagónico, Ricardo, no entiende lo que hace, pero que de pronto dice, parece que está comiendo un bebé. Sí, algo así, comiendo, queda como ambiguo, o algo que se está comiendo como unos... algo, y le dice, oh, perdona que no tengo más para darte, solo me quedan los huesos, y el tipo sale espantado. Y hay otro momento también terrorífico de nuestro personaje, digo nuestro, porque yo lo leí también. Saben que el lector a veces es como una suerte de coautor cuando lo lee. Siempre. Aparece, uno como que... hay tal hambre que Ricardo ve una araña y dice, voy a comer esta araña, ¿no? Y hay un pasaje con él que es breve, que me gustó muchísimo a mí, y que es la descripción que tú haces del fin del mundo, el momento en que comienza el fin, en La Vega. Fíjense, en La Vega Central, el fin del mundo según Chile. Dice así: son las 11:30 de la mañana y al lado del sol, en la mitad del cielo, hay algo que no debería estar ahí. A pesar del resplandor, trato de fijar la vista. Entre las lágrimas alcanzo a ver un nudo de animales negros, lustrosos, como cubiertos de pelo de acero y escamas metálicas, bestias del porte de edificios, todos mordiendo, arrancándose pedazos, chorreando sangre, salpicando las nubes con vísceras y tendones desgarrados. Están matándose a dentelladas, de las llagas, de las tripas destrozadas, vuelven a crecer cabezas y uñas terribles. No distingo más, es toda una bola apretada de cuerpos serpentinos, colmillos, garras y aguijones. Caen, se levantan, desgarran, rugen y aletean, son consumidas y mueren, botan llamas entre los colmillos y a veces hay un humo negro que sale de algunas heridas. Así comienza el fin del mundo. Es una imagen bien indescriptible, ¿eh? Uno puede imaginarse lo que quiera, y de hecho cada uno ve, es como que se insinúa que cada uno ve el fin del mundo como quiere verlo. Sí, es un fin del mundo particular, personal, privado. Claro, muy de punto de vista. O sea, eso es muy bonito también. En la novela hay una cosa así, que como que cada uno está como esta mancha en el cielo, ¿no? Sí. Y cada uno ve en ella como lo que quiere ver. Sí. Ve, qué sé yo, heridas, cabezas, no sé, hay gente que ve como estatuas. Cada uno ve aquello que le da más horror, probablemente. Aquella imagen inconsciente proyecta ahí, ¿no? Yo de hecho estaba pensando mucho en un cuento de Philip K. Dick que se llama La fe de nuestros padres. Sí. Que hay una especie de dictador que todo el mundo ve de la misma manera, pero está todo el mundo como drogado. Todo el mundo ha sido drogado por las drogas en el agua. Y cuando te tomáis una droga que te que te despierta, como que te despierta o que te desalucina, no veis una cosa, veis miles de cosas, y cada uno ve como una versión distinta de este personaje. O como esta otra novela que lo comentaba una vez, esta idea del ojo en el cielo también de Philip K. Dick, claro. Este ojo que aparece de pronto en el cielo, que es muy parecido a estas criaturas horrendas. Imaginemos que cada uno de nosotros ve esa cosa que está pasando en el cielo, pero cada uno y cada uno ve algo distinto y horrible para él. A mí me gusta mucho como ese juego como de perspectiva múltiple, pero claro, yo como que me quise ahorrar como la farmacología de Philip K. Dick, como toda esta cosa, así como
las pastillas, la droga en el agua. Da lo mismo. Si al final, en el fondo uno puede definir que el efecto de este apocalipsis se manifiesta de maneras distintas para cada uno y no perderse, no entramparse con las explicaciones. De hecho, es que eso no importaba en tu novela. De hecho, claro. O sea, cuando tú decías como que mis novelas no son como de género, no pertenecen como a un género así como del terror. Pero flirtean de cerca con ellos. Pero a mí lo que menos me interesa de los géneros son las explicaciones. Son como, porque los vampiros son un virus, de no sé, lo encuentro una lata, lo encuentro muy fome, o sea, como que, la ciencia ficción, me divierte mucho la ciencia ficción, pero encuentro que la mayoría es bien mediocre, excepto algunos autores que, digamos, me gustan bastante, ¿no? Y yo creo que la medida de la mediocridad en la literatura digamos, de género, entendiendo los géneros como ciencia ficción, terror, no sé qué, no la discusión de género, ¿no? Son las reglas. Y las reglas y la medida de la mediocridad en ese tipo de literatura se mide por la cantidad, la mido yo por la cantidad de explicaciones que hay. Mientras más explicaciones hay, peor la, ¿cachai? Es como si me empezás a explicar por qué los robots funcionan así o por qué los extraterrestres no sé qué, ya me fui. Oye, vamos a la otra novela. No sé si hay alguna pregunta sobre la primera, sería bueno para que nos despertemos todos. ¿Alguien tiene preguntas sobre Nunca? Ya, pero despertó todo ya. Por favor, que no hable tanto. Por favor, que no hable tanto. Preguntas sobre Nunca. ¿Alguien tiene un comentario, pregunta? Sí, de acuerdo a lo que estaban conversando con respecto a la visión que tiene cada uno y la descripción que hace. O sea, me vino a la cabeza las descripciones de Lovecraft con respecto a los primigenios. Claro, que siempre son como oblicuas, sí, ¿no? Nunca son centrales y esto es lo que vi, sino que estoy viendo un tentáculo por acá, un ojo por allá. ¿Te basaste de alguna manera en eso? ¿Sabes que yo lo primero que hice, y de hecho lo encontré el otro día, fue un dibujo que era como como nudo de animales, así como con unas patas para acá y qué sé yo. Y que a mí como que me resultó, o sea, no es que fuera el dibujo tan bueno, pero como que a mí como que yo lo miraba y decía como, en realidad, qué pega de escribir esta cuestión. Y de hecho eso fue lo primero que hice. ¿Era un dibujo tuyo o de otro? No, es un dibujito. Y de pronto, dije como, claro, la onda es como poner este dibujo en palabras, ¿no? Que es complicado. Pero yo es que no sé. O sea, a mí me gusta Lovecraft, o me gustaba por lo menos en la adolescencia. Y Philip K. Dick, sí, y Ballard sí, y Burgess también, y un montón de otra gente. Yo creo que, suena muy raro, pero yo creo que uno de los, como, así como, de gente como que he tratado conscientemente de imitar la prosa, es Roberto Arlt. Sí, pero así como, porque tiene como una parquedad que es bien interesante, para mí, por lo menos. Porque Lovecraft encuentro que es ¿cachai? Es una cuestión así como, son 3 párrafos de un ser indescriptible, pero lo estáis describiendo en 3 párrafos. Pero Arlt, a pesar de que o sea, pero por ejemplo como en Los Lanzallamas, hay un reverso de la realidad y hay una sociedad secreta media rara. Es que Arlt siempre juega con eso, tiene incluso cuentos directamente fantásticos. Claro. El tomador de gorila, algo con los gorilas. Claro, tiene otro que insinúa también la transformación de personas en lobos o en animales, ¿no? Sí. Y no lo parece, entonces es un tipo muy interesante. Pero es que, el fantástico argentino, ¿no? Que está siempre ahí. Pero y es poco, trabaja con poco. Sí. Y sugiere mucho. Y a mí eso es lo que o sea, de hecho creo que ese es el párrafo más recargado de toda la novela, por eso me gustó, yo creo. Puede ser, no creo. Me gustaba la imagen, como sí, imagen. Sí, pero siempre a mí me gusta trabajar con menos y explicar, no explicar. Y de hecho, mira, que casual lo que dice, porque el párrafo que voy a leer ahora de las variables cataclísmicas también es una descripción un poco, como tú dices, no barroca, pero que ya ahonda en ciertos detalles. Bueno, recordemos que Variables Cataclísmicas es una novela que tiene varios momentos. Está esta pareja gerontófila, podríamos decir. Sí, ¿no? Pero... Sí, pues, después vamos a hablar de... Podríamos hacer la precisión después de eso. Okay. Después este hijo que reconstruye la vida de su padre a través del trabajo que hizo de historieta, de guionista de historieta, probablemente en la década del 70 aquí, muy cerca en Zigzag, que después pasó a llamarse Kimantú.
Y luego esta historia también de este joven carnicero neonazi con un hermano con problemas graves, ¿no es cierto?, sí, de salud psíquica. Sí. Más o menos esa es la idea, vamos a discutirla ahora con el propio autor. Y voy a leer una de la primera parte, ¿no?, un pequeño descripción, que también es linda con algo maravilloso, fantástico, extraño que sucede en el libro y que nos aclara mucho. Dice, hay una mujer que mira hacia un lado y ve algo, y dice, a ver, y lo describe. Dice, el hombre tenía unos pocos pelos sobre su cabeza descubierta. Bueno, podría ser como yo, ¿no? Pocos pelos. Varios que están ahí. Y bajo su nariz acababa su normalidad. El resto recordaba más bien a un vegetal que a un rostro humano. Protuberancias redondeadas que semejaban tubérculos recién arrancados, surcados por venas azules y viejas, distorsionaban su boca y su mentón hasta desfigurarlo por completo. Margaret pudo ver de lejos algunos zarcillos de carne que parecían crecer como raíces de algunos de los bultos. Parecía más bien adaptado a una vida subterránea. El hombre contrajo sus facciones, si es que así podían llamarse, y el conjunto se estremeció como en un extravagante movimiento peristáltico. ¿No? Es otra de las descripciones, sí, que está en esa novela, que podríamos entroncar con la otra, y que me gusta mucho. Sí, que chistoso escucharlo leído ese párrafo. Sí. Como, me imaginé como un radioteatro, así. Es bien raro, sí. No, yo nunca leo mis cosas en voz alta. Nadie lee, solo un lector. Claro, frente a otras lecturas. No, bueno, qué arrogante sería así como, no, yo me levanto y leo mis novelas en voz alta. Todos los días, para recordar lo bueno que soy. Ya, cuéntanos. Aquí también hay una nueva forma de encarar este libro. Ya no es la historia de un solo personaje, sino que son tres y que se van entroncando. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo como que nunca es como bien contenida, ¿no? Es bien como, es bien lineal y como medida, y claro, es como no sé si termina siendo elegante, pero es lo más elegante que uno puede hacer, que yo puedo hacer por lo menos, ¿cachai? Como así como de que tratar de hacer algo bonito con poco. Y la variable es como la desmesura. Y sí, yo como que conscientemente como que me propuse así como, no sé, complicarme un poco la vida y tratar de hacer como algo mucho más ambicioso, como apretar más botones, ¿no? Ya. Para ver qué pasaba. Pero o sea, para mí la novela tiene un corazón súper claro, que es como la historia de Pablo y Rubén, que es como el taxista y el guionista del cómic. Pero claro, al mismo tiempo estaba pensando cómo estaba otra historia, ¿no? La historia de esto. Yo no digo que son gerontófilos o gerontofílicos, no sé cómo se dirá correctamente, pero porque en estricto rigor es una pareja que necesita la presencia de un anciano o anciana para funcionar entre ellos. Sexualmente. Claro. Pero cuando la pareja se rompe también se acaba como esta pulsión. Sí. Entonces como que no existe por sí sola, por eso para mí no son, sí, en estricto rigor, no son psicólogos, alguien podría decirnos exactamente de qué se trata. Claro, o sea, como que este fetiche es un fetiche como compartido. Sexual, sí. ¿Cachai? Pero claro, no es una perversión pura, ¿no? Sino que es más bien una perversión enturbiada por esta relación entre ellos. O propiciada por esa relación, claro, realmente. Claro, que contaminada por esta relación. Y que de hecho deja de existir cuando deja de existir la relación. La novela parte, digamos, cuando esta pareja ya se rompió. Entonces, claro, pero tenía esta historia, ¿cierto? Y tenía además esta historia del neonazi con el hermano autista y la historia de Pablo Rubén, y como que me parecía que eran parte de la misma cosa. Claro, porque el libro se llama Variables Cataclísmicas, y tú defines acá, haces que uno de tus personajes, que es una astrónoma, ¿no? Claro. Lo diga y dice: las variables cataclísmicas son estrellas dobles que orbitan una alrededor de la otra. Y básicamente las historias eran eso también. Orbitaban una alrededor de la otra, de alguna manera. Claro, es que a mí... Lejano, cercanamente. Claro. O sea, y como que se van acercando hasta aniquilarse, ¿no? Y eso es la cuestión, o sea, a mí me gustó desde el principio como ponerle así a la novela, a pesar de que a mucha gente no le gustó. Pero bueno, vale. Pero siempre hay esta idea... pero para mí era vital que fuera como, digamos, como
explicitarlo en el libro de que de verdad este fenómeno astronómico, no sé qué, era una metáfora, o sea, no una metáfora, sino que era una contenía en sí mismo, claro, el libro y las historias que contiene el libro. Y que explican por qué están una junto a la otra también, ¿no? Claro, o sea, pero me pareció que si lo dejaba como demasiado insinuado, no se iba a notar, o iba a sonar, o iba a quedar trunco, entonces, así, lo pongo así como, que un personaje agarre, vaya y lo explique, digamos. Y hay un gusto tuyo por esta cosa científica también, ¿no? El nombre es un nombre, variables cataclísmicas, suena poético, pero es una definición científica. No lo inventé yo. Claro, los físicos parecen estar muy cerca de la poesía a veces, ¿no? Sí, porque de hecho, a mí lo que me gusta del lenguaje científico es que precisamente es el más utilitario de los lenguajes. No tiene ninguna preocupación por ser lindo. Pero a veces lo es, y a veces lo es. Termina haciéndolo, pero de manera, que es lo más bello que hay, ¿no? Es como la belleza más sublime, digámoslo así. Es aquella belleza que no se propone ser bella, sino que es como que de repente yo leí muchos papers así como sobre el periodo de las variables cataclísmicas, qué sé yo, cómo se mide la luz, en fin, cómo se determina que una estrella es variable cataclísmica o que pertenece como a este tipo de categoría estelar, en fin. Debo haber leído como unos 20 o 30 papers así como bien sesudos, y claro, la mayoría eran súper áridos y son súper técnicos y no le importa, es gente que no le importa escribir bien, sino que le importa comunicar una idea a gente que entiende de lo que está hablando, y son bien elegibles para gente como uno, pero de repente uno se lo encuentra así como con frases o párrafos o líneas en esos papers que son muy lindos. Sí. Es interesante también que el segundo capítulo no surgió esta idea tuya de la relación con lo visual, que aparecen dibujantes de historieta, aparecen guiones de historieta, aparecen muchas pequeñas historias enunciadas. Por ahí Gonzalo Martínez, el dibujante de historietas, decía, ¿por qué no hacemos un cómic de este personaje que tú creaste? ¿Cómo se llamaba? Crash Crandall. Crash Crandall como un nombre como de Flash Gordon, ¿no? Un personaje que vive aventuras en el espacio con extraterrestres alienígenas y que está en este capítulo de la cosa de cómic, y otra vez entramos en la ciencia ficción, entramos en la historieta, que son imágenes, y entramos también con elementos reales. Aparece Máximo Carvajal, Temo Lobos, y aparece Elisa Serrano, que fue la editora de Zigzag durante muchos años, de la sección de historieta. Entonces mezclas ahí tus fascinaciones, tus obsesiones de alguna manera, con fantasía delirante, porque aparecen sectas satánicas entre medio, y se insinúa monstruos o cosas raras, pero también estos personajes que sí existieron en Chile, que eran grandes historietistas. Vuelve esa idea que estaba acá, insisto, con las pinturas, pero aquí vuelve como en forma de historieta, que es algo que a ti te gusta mucho también. Sí. Es que a mí me parece que injustamente, como que hay toda una reivindicación intelectual de la historieta, ¿no? O desde el diseño, o desde la plástica, ¿cierto? Decir como esto también es arte, o esto también es literatura, pero incluso ya me parece que esa táctica de inclusión, digamos, de la historieta también es un poco caritativa, ¿no? También es un poco como decir, ya, incluyámosla. Cuando a mí me parece que la historieta es una forma de narración súper genuina y súper, o sea, tan válida como el cine o la novela o el teatro o lo que sea, la historieta. Además, lo interesante es que este Crash Kendall que te inventas, ¿ves? No, sí. Está bien, siempre me enredo. Las historias que viven no son estas cosas reintelectualizadas de historietas, sino que no son aventuras delirantes simples. Es basura. Como o sea, Space Opera. Claro, es Flash Gordon. Es Flash Gordon así como de que rescatar a una princesa en un cohete, y con un malo súper malo. Sí, porque yo, de hecho, yo me emociono mucho como leyendo, no sé, Flash Gordon o Dr. Mortis, y lo paso bien. Son expresiones genuinas de literatura popular. Y claro, y de repente como que he conversado con gente y como que me dice, oye, pero en realidad Dr. Mortis es súper malo. Y si uno como que... O naif. Claro, y de repente... Pero eso es lo que me gusta. Y uno de repente lo lee de otra parte y dice como, en realidad esta cuestión es súper mala, pero ¿qué importa? ¿No? O sea, como, digo, en cuanto a expresión
el cómic es lo que es, ¿no? Puede ser increíble, o puede ser divertimento, o puede ser una lata, puede ser lo que sea. Igual que una novela, igual que una película, igual que una obra de teatro. Entonces, a mí me pareció que la manera más sencilla de hacerse cargo de esto como de este estándar extraño que tiene el cómic era incluirlo en la trama y no mirarlo como una cosa rara, sino que es como, bueno, este es un guionista de cómic. ¿Y qué guionista? Bueno, un superhéroe que no sé qué. Pudiste haber hecho un guionista delirante chileno que en los 70 hubiese sido el Alan Moore de chileno, claro. Pero hiciste un guionista de historieta común y corriente de los 70. Y ojalá lo más común y corriente posible. Por ejemplo, acá dice, Crash Crendall viajó al corazón de la galaxia para recuperar el equilibrio que el universo había perdido en Juicio a un dictador espacial. Una historia en la que alguien podría haber leído una crítica para nada velada a los horrores del fascismo. Ahí el villano era Necrotzar, que había regresado de la tumba para subyugar un planeta completo mediante una constelación de satélites artificiales que anulaban la voluntad y disparaban rayos asesinos contra los insurgentes. Crendall, el pecho henchido por la cólera, lo derrotaba a puñetazo limpio en el centro del control de su propia estación espacial y lo condenaba absoluta y drásticamente, como solo pueden condenar los superhéroes, porque están por encima de las debilidades humanas. Necrotzar terminará sus días orbitando para siempre un agujero negro en uno de sus propios satélites asesinos, pero con una pequeña modificación. Esta vez los cañones apuntaban hacia adentro y lo desintegrarían apenas intentara fugarse. Eso es puro, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer un radioteatro sí. Una historieta. Pero lo leíste tú. No. Crash Crendall. No, ¿sí? Radioteatro, pero lo leíste tú. Bueno, hagámoslo. Bueno, Crash Crendall, este libro es muy interesante porque además de estas 3 grandes historias, la del cómic tiene entre medio muchas historias de guiones enunciados de las historietas. Y además tiene, ¿no es cierto?, esta búsqueda del hijo que yo creo que las 3 historias que tú convertiste en una sola libro pudieron ser perfectamente 3 novelas distintas. Si te lo hubieses propuesto. Es que, ¿sabes que no me interesaba quedarme tanto pegado con así, en corto? No, sí. No me interesaba tanto. A mí me interesó más, por lo menos, explorar cada una en cuanto a estado de ánimo, o en cuanto como provocación para otra cosa. Sí. Entonces, claro, a lo mejor podría haber indagado la historia de Margrethe, ¿cierto? La astrónoma, o esta pareja, o podría haber profundizado mucho más ahí. Pero en realidad yo sentía que estas historias estaban conectadas por un tono, o por una búsqueda, o por una pérdida, o por algo, ¿no? Y en ese sentido estaban emparentadas. Entonces, me parece que, o sea, de nuevo, no encariñarse con los detalles, no encariñarse con las minucias de la trama, sino que es como establecer, digamos, qué tienen de parecido estas historias y qué tienen de distinto, y conectarlas por el tono, sencillamente por el tono. Y son lugares como bien solitarios y bien torcidos, todas, y que son lugares que a mí tampoco me interesa habitar mucho. Qué interesante también esta historia que hace del tipo este neonazi, admirador de Goebbels. A mí me cayó muy bien y que tiene es una historia muy delirante esa y muy potente también, ¿no? Hay escenas de descripción de mutilaciones, de asesinatos, que también está ahí. Son muy distintos los 3 segmentos, pero unidos, quiero decir, por estas variables cataclísmicas. Sí, yo creo que es como una especie de emoción, o de falta de emoción, puede ser lo que las une. Preguntas sobre las variables cataclísmicas, comentarios de ustedes. A mí me llama mucho la atención lo que escribiste al principio, acerca de los números. Pero es que en realidad no la escribí yo. No, me refiero a que lo usaste. La cita, sí, la de cita. Angélica Gorodischer. Angélica Gorodischer, que una señora argentina que yo admiro mucho, cuentista y... de partida porque yo soy matemático, entonces los números son... Y hablaste de estructura y de crear bloques, o sea, para la próxima te traigo un Lego para que te entretengáis más. A mí me gusta mucho lo armable. ¿Viste? Sí. Todo apunta a una mente bastante lógica, ¿no? Sí, yo ordenada. Pero yo no soy tan ordenado, yo soy más bien... una mezcla. Desordenado. Pero a lo que iba, con respecto a los números, utiliza esta cita pensando en que tus novelas, ambas, por lo que acabo de escuchar,
han sido estructuradas en base a bloques numéricos, a una estructura incluso podría decirse casi piramidal? Yo, si bien soy re malo para las matemáticas, soy pésimo para las matemáticas. Me imagino. Todos los que nos gustan las matemáticas no somos malos. Pero claro, pero yo la admiro mucho, Sí, la admiro así como disciplina, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que así, creo que Escher me parece que sentía lo mismo. Sin ser matemático, como que admiraba mucho la matemática. Entonces, claro, me despierta cierto como... Es como algo que uno, es algo bonito que uno mira de lejos y dice, ah, mira qué bonito. Pero en realidad, No. o sea, de hecho, claro, Es involuntario. o sea, sería muy fresco de mi parte decir como, no, yo lo construí con una estructura que está basada en phi, porque no sé qué, porque la proporción, no. Pero hay una intención, de construir una estructura. Sí, obvio que sí, pero claro, pero no una estructura matemática así como que no, o sea, no hay como un cálculo detrás, ¿no? Es involuntario. O es voluntario, pero es artesanal, digamos, ¿no? Eso, sí. Sí, porque hemos tenido aquí otros entrevistados y entrevistadas que hablan desde la emoción, Sí. desde el inconsciente, pero tú hablas desde la estructura. Parece ser una escritura más racional la tuya, a pesar de todo. A pesar de que también se cuela la emoción, inevitablemente. Pero eres un escritor más racional. Es que yo creo que a mí no sé, yo como que siento la necesidad de buscar escritura, ¿no? Pero no es que sea como así como lógico, apestoso. No. Como Es cierto que no es eso. ¿sabes? Como el personaje así como de Pi. No, pero me gusta. Pero si hay una atracción hacia la ciencia, inevitablemente la ciencia es así. Y uno los que admiramos también la ciencia, los científicos, los matemáticos, claro, los astrónomos. pero una admiración más bien estética. Exacto, la utilizas como una herramienta estética. Sí. Pero finalmente te lleva a querer armar un poco a jugar un poquito. No digo el control de la obra total, porque eso es imposible, ¿no? Siempre se te escapan cosas, que son buenas que se escapen, que conforman la obra total. Sí, porque si no, sería una lata. Sería una lata. Sí. Sería una lata, porque no son previsibles tampoco. Sí. No es que, yo sé lo que va a pasar. Si una estructura determina lo que sigue, uno podría definir esto. No, y no es así en tus libros. Al contrario, de pronto se disparan hacia otros lugares. Bueno, sí, eso es bueno eso. Es bueno Sí. eso porque permite hacer trampa. Cuando tenés como esta estructura así como aparentemente como un monolito lógico de no sé qué, y de repente pasa algo que rompe todo por completo, eso es lo que a mí me gusta. Bueno, y eso se logra. Me gusta como llegar a un momento en que de verdad, ojalá el lector diga, no tengo idea qué es lo que va a pasar, no tengo idea, puede pasar cualquier cosa. Me gusta. Sí. Me gusta llegar a ese momento. Así como, ojalá que la gente que lo vea llegue así como, perfectamente podría como, no sé, aparecer una bestia del fondo de la tierra y parecería natural. ¿Y por qué no? Eso, ¿Por qué no? ¿sí? Sí. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios de hoy día, estaríamos despidiendo a Patricio Urzúa con estas dos novelas, Nunca y Las variables cataclísmicas, ahí, en este orden, que yo las recomiendo, las leí, me parece súper interesante lo que estás haciendo. Esperemos que haya una tercera novela y una evolución en tu trabajo también. Esperemos. ¿No? Para mejor. Siempre, la evolución siempre es buena. Sí, la evolución. ¿No? Eso dicen. Así que muchas gracias, Pato, por estar hoy día con Muchas nosotros gracias en por Querido Forestal. por la invitación. Y un aplauso a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Gracias por venir, de verdad.